El hombre que encontró la luz en las sombras. Era una tarde calurosa en Jerusalén y el viento arrastraba polvo sobre los caminos de piedra. Elías, un hombre de rostro cansado, estaba sentado a la sombra de una higuera centenaria. Sus ojos, antes brillantes, ahora parecían soportar el peso de 1000 noches de insomnio. La vida le había robado la esperanza, la pérdida de su hijo, la traición de un amigo, los sueños que se desvanecieron como humo. Todo es vanidad, murmuraba, repitiendo las palabras que había oído al viejo predicador en las plazas de la ciudad. Pero esa tarde algo cambió. Un desconocido, de barba plateada y mirada serena, se acercó y se sentó a su lado sin pedirle permiso. No habló de inmediato. Se limitó a contemplar el atardecer, como si el tiempo no tuviera prisa. Cuando finalmente rompió el silencio, su voz era tranquila, como agua en un pozo profundo. ¿Conoces las palabras de Coelet? Elías frunció el ceño. Coelet. El maestro. El hombre que decía que todo era hebel, vanidad, vapor, algo que se escapa entre los dedos. Lo sé. Y solo me hacen hundirme más profundamente. El extraño sonrió, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Quizás solo escuchaste la mitad de la historia. Y entonces, como quien desdobla un pergamino antiguo, empezó a hablar. Asterisco. Uno todo tiene su tiempo, Eclesiastés 3, 1-8. Lloras porque el dolor llegó en el momento equivocado. Pero la vida no es una línea recta, es un círculo de estaciones. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Tu dolor no es eterno, es solo una temporada. Y pasan las estaciones. Elías sintió que algo se movía dentro de él. No era un consuelo vacío, sino una verdad dura como una piedra. El dolor no era una frase, sino un capítulo. 2. Dios hizo que todo se ajustara a su tiempo, Eclesiastés 3 y 11. Miras hacia atrás y solo ves ruinas. Pero ¿y si te dijera que incluso el vacío tiene un propósito? Dios pone la eternidad en el corazón del hombre, por eso sientes que falta algo. No es tu defecto. Es diseño. Por primera vez en meses, Ilaiche respiró hondo. El vacío no era un castigo. Fue una invitación. 3. Es mejor que vayan 2 que 1, Eclesiastés 4, 9-10. Te aislaste como un animal herido. Pero la soledad es la prisión más cruel. 2 mantienen el calor mejor que 1. 2 resisten la caída. No fuiste hecho para llevar solo lo que ni siquiera los gigantes podían soportar. Elías recordó al amigo que había acudido a él semanas antes y lo había rechazado con duras palabras. Quizás era hora de acercarse. 4. El trabajo es un don, Eclesiastés 3 y 13, 5, 18-19. Tus manos están ociosas y tu mente es un campo de batalla. Pero el trabajo, incluso el más simple, es un ancla. No para hacerte rico, sino para recordar que todavía puedes crear, todavía puedes ofrecer algo al mundo. Esa noche, Elías recogió la madera abandonada en su jardín y comenzó a tallar. No importaba qué. Era importante moverse. 5. El gozo es un acto de resistencia, Eclesiastés 2 y 24, 3, 12-13, 8 y 15. Crees que no tienes derecho a la alegría mientras exista el dolor. Pero Coelet dice, ve, come tu pan con alegría. No es traición sonreír con dolor. Es coraje. Elías recordó el pan que horneaba su esposa, el olor a canela que llenaba la casa. Por primera vez se permitió saborearlo sin culpa. 6. La sabiduría protege el corazón, Eclesiastés 7 y 12, 9 y 18. Te ahogaste en preguntas sin respuesta. Pero la sabiduría no es saberlo todo, es saber lo que es suficiente. Una palabra sabia es como un escudo. Elige con cuidado lo que dejas entrar. Elías dejó de leer los pergaminos que hablaban de desgracias. Comenzó a buscar historias de hombres que habían superado abismos. 7. El temor de Dios expulsa los demás temores, Eclesiastés 12 y 13. Tienes miedo del mañana porque no confías en quien te retiene. Pero cuando comprendes que hay uno por encima de todo, los miedos menores pierden su poder. No es servidumbre. Es libertad. Ilaiche cerró los ojos y por primera vez en años, oró sin palabras. Solo silencio. Solo entrega.
8. La justicia llegará, aunque sea tarde, Eclesiastés 3 y 17, 8, 11-13. Viste prosperar a los malos y te preguntaste: ¿por qué? Coelet también lo vio. Pero él lo sabía, el juicio no duerme. ¿No es hoy? Será mañana. ¿No está aquí? Estará más allá. La justicia no es una promesa vacía. Elías se acordó del hombre que lo había traicionado. La ira aún ardía, pero ahora había espacio para algo más, la paz. 9. La muerte no tiene la última palabra, Eclesiastés 12, 7. Temes el fin como si fuera un abismo sin fondo. Pero Coelet dice: el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. No es aniquilación. Es un regreso. Tu historia no termina aquí. Elías tocó la tierra húmeda. Su hijo no se perdió. Estaba en casa. 10. El contentamiento es una elección, Eclesiastés 4, 6, 6, 9. Persigues el viento pensando que cuanto más tendrás, más serás. Pero Coelet vio reyes y mendigos, y descubrió: quien sabe parar es más rico que quien nunca tiene suficiente. Y Laiche miró sus manos callosas. No era pobre. Fue gratis. 11. Las palabras tienen poder de vida y de muerte, Eclesiastés 5, 2-7. Te envenenaste con el desprecio de ti mismo. Soy un fracaso. No sirvo para nada. Pero Coelet advierte: no hables sin rumbo. Tus palabras dan forma a tu mundo. Cambia lo que te dices a ti mismo. Elías rompió el pergamino donde había escrito sus quejas. Empezó a escribir algo más: todavía estoy aquí. Todavía puedo empezar. 12. La generosidad cura, Eclesiastés 11, 1-2. Te encerraste pensando que no tenías nada que ofrecer. Pero dar aunque sea un pedazo de pan, una palabra amable, es como regar una planta marchita. Tú también florecerás. Elías llevó una cesta de higos a la viuda del pueblo. Cuando regresó, su corazón estaba más ligero. 13. El pasado no define el futuro, Eclesiastés 7 y 10. Sigues mirando hacia atrás, diciendo: si tan solo. Pero Coelet pregunta: ¿por qué ser más sabio que los reyes que ya han muerto? El día de ayer no se puede cambiar. Mañana sí. Y Laiche quemó las cartas antiguas. No fue el olvido. Era el espacio. 14. La belleza existe incluso en la ruina, Eclesiastés 3 y 11. Solo ves cenizas. Pero Coelet vio el mismo mundo y dijo: Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Incluso la lluvia que pudre las cosechas trae nueva vida. Busca la belleza. Ella está ahí. Elías notó el vuelo de un pájaro contra el cielo rojo. Por un momento, el mundo pareció menos pesado. 15. El final de la historia es bueno, Eclesiastés 12, 13-14. Crees que la vida es un círculo sin sentido. Pero Coelet termina con esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber de todo hombre. No es un final vacío. Es una invitación a algo más grande que tú mismo. Elías se puso de pie. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo de dorado las nubes. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del mañana. El extraño ya se había ido. Pero sus palabras perduraron, como semillas plantadas en tierra seca. Elías regresó a casa. No curado. No ileso. Pero en paz. Porque descubrió que incluso en el vacío hay un camino. Y aún en la oscuridad, hay una voz que susurra. Levantarse. Todavía hay luz. La casa estaba tal como la había dejado, las paredes desnudas, el olor a café frío en el aire, la silla junto a la ventana donde había pasado noches enteras mirando al vacío. Elías puso su mano sobre la madera gastada de la encimera de la cocina y sintió, bajo sus dedos, el surco de una grieta que nunca había notado. Era extraño cómo las cosas más simples, una taza olvidada, un libro abierto sobre la mesa, podían de repente parecer cargadas de significado, como si el mundo entero hubiera estado esperando ese momento para revelar su textura oculta. Encendió la lámpara de la mesa. La luz parpadeó antes de estabilizarse, proyectando sombras alargadas en las paredes. En un rincón de la habitación, la vieja radio todavía estaba allí, cubierta por una capa de polvo. Elías se acercó,
pasó los dedos por los botones de baquelita y con un impulso que no supo explicar, giró el selector. Un silbido estático llenó el espacio, seguido de una voz distante, casi tragada por la interferencia. El camino no termina donde los ojos no pueden verlo. A veces hay que caminar en la oscuridad para encontrar el amanecer. Apagó el dispositivo. Las palabras, como las del extraño de la noche, estaban dirigidos únicamente a él. Pero allí ya no había más extraños. Solo silencio y la sensación de que algo o alguien lo observaba más allá de los límites de lo visible. Elías se sentó a la mesa y abrió el cuaderno donde durante años había anotado pensamientos perdidos, versos, dudas que lo corroían como óxido. Hojeó las páginas hasta encontrar una vieja nota, escrita apresuradamente en una noche de insomnio. Si Dios es luz, ¿por qué existen las tinieblas? Si Él es amor, ¿por qué el silencio? La tinta se había descolorido, pero las palabras ardían como si hubieran sido escritas en ese instante. Cogió el bolígrafo que estaba al lado del cuaderno y, debajo de la pregunta, trazó una línea. Luego escribió: porque la luz solo se revela cuando los ojos se acostumbran a la noche. Y el silencio no es ausencia, es espera. Cerrar el cuaderno fue como cerrar una puerta que llevaba mucho tiempo entreabierta. No porque las respuestas hubieran llegado, sino porque, por primera vez, dejó que las preguntas respiraran sin asfixiarlo. Afuera, el viento empezó a soplar, ligero pero persistente, como si llevara consigo el peso de algo que se estaba soltando. Elías abrió la ventana. El aire de la noche traía el olor a tierra húmeda, a lo lejos, el sonido apagado de una campana, tal vez de la pequeña capilla de la colina, que no había visitado desde hacía años. Sin pensarlo se calzó y salió. La calle estaba desierta, iluminada solo por farolas que parpadeaban como velas a punto de apagarse. Siguió el sonido, sus pies lo llevaron por un camino que su cuerpo parecía recordar, incluso si su mente no lo reconoció de inmediato. La capilla estaba allí, su silueta recortada contra el cielo estrellado. La puerta de madera desgastada por la intemperie crujió al empujarla. En el interior, el espacio era pequeño y sencillo, bancos de madera alineados, un altar con una cruz de madera oscura y en el suelo, frente a los primeros bancos, una vela encendida. Solo uno. Elías se acercó. La llama danzaba, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. No había nadie allí. Ningún sacerdote, ningún fiel. Solo él, la vela y el eco de un silencio que, ahora, no dolía. Se arrodilló. No preguntar, no exigir, sino escuchar. Y en el silencio, entre un suspiro y otro, se dio cuenta de que la voz que lo había llamado esa noche no venía del exterior. Era su propia voz, ronca, frágil, pero viva, susurrando a través de los años, las dudas, las caídas. Todavía estás aquí. El aire en la capilla era denso, como si las paredes soportaran el peso de todas las oraciones que allí se murmuraban. Elías cerró los ojos y dejó que las palabras que brotaban de su interior lo asimilaran. No fueron una revelación, sino un reconocimiento. La voz no trajo respuestas, solo la certeza de que, a pesar de todo, aún respiraba, aún sentía el suelo bajo las rodillas, todavía podía distinguir el olor a cera derretida en el aire. La vela crepitó y una gota caliente descendió por el candelabro. Extendió las manos sobre sus muslos, observando las líneas de sus palmas, los viejos callos, las cicatrices que ni siquiera él recordaba cómo se habían formado. Había una extraña paz al saber que no necesitaba entender. Que, tal vez, la pregunta nunca había sido ¿por qué?, sino ¿y ahora qué? Se puso de pie lentamente, sus huesos crujieron como la puerta de la capilla. Afuera la noche seguía siendo inmensa, pero el viento ya no aullaba con la misma furia. Elías caminó hacia el altar y pasó los dedos por la base de la cruz. La madera estaba fría, suave por el contacto de innumerables manos antes que la suya. Sacó del bolsillo un pequeño objeto que llevaba semanas cargando, una piedra pulida por el río, encontrada una tarde en la que casi había renunciado a regresar a casa. Lo colocó al pie de la cruz, como si fuera una ofrenda, o quizás un recordatorio. Cuando se fue, no miró hacia atrás. La puerta volvió a crujir al cerrarse, pero esta vez el sonido no sonó como un gemido, sino más bien como un punto. El camino de tierra que conducía a la carretera principal estaba iluminado por la luna llena, y Elías caminó hacia adelante, levantando polvo plateado con sus botas a cada paso.
No hubo prisa. Ya no quedaba nada que demostrar. Solo el ritmo de la caminata, el sonido de su propia respiración y la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo. Simplemente se estaba yendo. La carretera principal parecía una pálida cicatriz en el cuerpo oscuro de la noche, extendiéndose en ambas direcciones prometiendo nada más que sí misma. Elías se detuvo en el borde entre el camino de tierra y el asfalto, sintiendo el contraste bajo las gastadas suelas de sus botas. Del bolsillo interior de su abrigo sacó un mapa amarillento, más por costumbre que por necesidad. Las líneas habían estado grabadas en su memoria durante años, como las ranuras de un árbol antiguo. Lo dobló sin mirarlo y lo volvió a guardar, sus dedos rozaron el papel como quien calma a un animal nervioso. Se dirigió hacia el este. No por ninguna razón práctica, sino porque era por el este por donde salía el sol, y había algo reconfortante en esa idea, aunque todavía faltaban horas para la luz. Con cada paso, el peso que llevaba, uno que no era físico, sino la sombra de decisiones pasadas, parecía disolverse un poco más en el polvo del camino. No es que se hubiera deshecho de él por completo, finalmente había aprendido a caminar con él sin que lo aplastara. Después de unos cuantos kilómetros, vio las luces de una gasolinera al borde de la carretera, un oasis de neón parpadeante en el desierto nocturno. Un cartel colgado de un alambre anunciaba Café Quente, las letras se desvanecieron como si hubieran sido escritas por alguien que ya no creía en ellas. Elías dudó un momento, pero el olor a granos tostados que se escapaba por la puerta entreabierta lo atrajo hacia adentro como un hilo invisible. El interior era pequeño, con una encimera de fórmica agrietada y 3 mesas de metal. Solo había otro cliente, un hombre de barba gris y ojos hundidos, envuelto en una manta militar, que jugueteaba distraídamente con un plat de viaje. Al verlo entrar, el hombre asintió sin decir nada, como si la presencia de Elías fuera algo esperado, o al menos no sorprendente. El dueño de la estación, un hombre bajo con un delantal manchado de grasa, le sirvió café solo en una gruesa taza de vidrio con el borde desconchado. «Hay azúcar en la mesa», dijo, señalando con la barbilla una olla de metal donde algunos granos brillaban como cristales bajo la luz amarilla. Elías le agradeció con un gesto, pero no añadió nada a la bebida. El primer sorbo le quemó la garganta, pero era un buen calor, de esos que le recordaban que estar vivo todavía era posible. Se sentó en la mesa más cercana a la ventana, desde donde podía ver el camino vacío y, más allá, la silueta oscura de las colinas. El ajedrecista movía un caballo sin mirar el tablero, como si estuviera jugando contra un oponente invisible. ¿Vas a llegar lejos?, preguntó finalmente el hombre, sin quitar la vista de las piezas. Eso creo, respondió Elías, soplando en la superficie del café. Hay un autobús que pasa de madrugada. Ve a la gran ciudad. No tengo prisa. El otro rió suavemente, un sonido seco como de hojas secas. Aquí nadie se detiene. Y Laiche no preguntó qué significaba eso. En lugar de eso, tomó otro sorbo y miró su propio reflejo distorsionado en la ventana, una figura contra la noche, con los rasgos desdibujados por el tiempo y la fatiga. Por un momento, imaginó cómo sería si alguien lo viera así, un extraño al costado del camino, con una piedra en el bolsillo y una cruz en la espalda. Pero ya no quedaba nadie para juzgar ni para perdonar. Solo el camino, el café calentándome las manos y la quietud que, por primera vez, no sentí como un castigo, sino como una tregua. Cuando terminó su bebida, dejó unas cuantas monedas sobre la mesa, más de las que se suponía. El ajedrecista no levantó la vista, pero el dueño de la estación asintió en agradecimiento, como era de esperar. Afuera, el aire era aún más frío, como si la noche se hubiera hecho más profunda mientras él estaba adentro. Elías respiró hondo, olió el olor a tierra húmeda y diésel, y continuó. El este todavía estaba oscuro, pero en el horizonte, casi imperceptible, una franja pálida comenzaba a rasgar el cielo. No aceleró el paso. ¿Sabías que cuando sale el sol? Si es así, no encontraría respuestas ni revelaciones, solo otro día, y luego otro, y otro. Y por una vez, eso fue suficiente. El camino serpenteaba entre colinas bajas, donde la hierba se hacía fina y rebelde, como si también supiera que el viento era implacable. Elías caminaba con las manos en los bolsillos, los hombros ligeramente encorvados no por el peso de alguna carga, sino por una vieja costumbre de hacerse más pequeño de lo que era. El frío le mordía los huesos, pero no sentía prisa por buscar refugio.
Había algo en esos kilómetros vacíos, en ausencia de otras voces que el susurro del viento o el chasquido seco de las ramas, que lo mantenía en un estado cercano a la indiferencia, no una indiferencia cansada, sino una especie de paz sorda, como la de un animal que finalmente deja de luchar contra la corriente. Hacia el mediodía, cuando el sol ya quemaba sin piedad, vio a lo lejos un edificio abandonado, un cobertizo de madera carcomido, con el techo parcialmente derrumbado y las paredes marcadas por manchas de humedad y grafitis descoloridos. No había ninguna señal ni camino que condujera hasta allí, solo un camino de tierra que se perdía entre los arbustos. Elías dudó un momento, pero luego se dirigió hacia el lugar, más por curiosidad que por necesidad. No esperaba encontrar nada más que ratas y polvo. En el interior, sin embargo, el aire olía a cera de vela y a madera vieja. La luz entraba en rayos diagonales a través de los huecos de las tablas, iluminando el piso cubierto de aserrín y algunos objetos dispersos, una silla de 3 patas, un baúl de metal oxidado y, en el centro, una mesa larga con marcas de vasos y botellas. En una de las paredes alguien había clavado un espejo roto, cuyos fragmentos reflejaban trozos distorsionados del ambiente. Elías pasó los dedos por la superficie de la mesa y sintió la aspereza de las iniciales talladas con un cuchillo, letras torcidas, casi ilegibles, como si quien las había hecho tuviera prisa o tuviera las manos temblorosas. Fue entonces cuando notó la cubierta. Estaba encima del baúl, apilado con cuidado, como si alguien acabara de dejarlo allí. Las cartas estaban gastadas, los bordes deshilachados por el uso, pero los palos y las figuras aún se podían distinguir, un rey de picas con la corona inclinada, una reina de corazones cuyo vestido parecía manchado de tinta, un comodín con una sonrisa que parecía más bien una mueca. Elías tomó la baraja y la pesó en su mano. No había motivo para llevarlo, ni para quedarse, pero aún así se sentó en la silla de 3 patas, manteniendo el equilibrio con cautela, y empezó a barajar las cartas. Los movimientos eran automáticos, una costumbre de otros tiempos, cuando todavía creía que se podía domar el azar. El primer juego que jugó fue la paciencia. Las tarjetas caían en filas desorganizadas, revelando secuencias que no estaban unidas, números que no estaban completos. No se sorprendió. Sabía que algunas cosas no tenían solución, que ciertos caminos estaban cerrados no por maldad del destino, sino simplemente porque así eran las cosas. Volvió a poner las cartas en la baraja y las devolvió al baúl, pero antes de irse sacó el comodín y se lo guardó en el bolsillo. No por superstición, no por nostalgia, simplemente porque, de todos los rostros allí, ese era el único que parecía entender algo. Cuando volvió a la carretera, el sol ya se inclinaba hacia el oeste. El almacén quedó atrás, haciéndose cada vez más pequeño, hasta mezclarse con las sombras de las colinas. Y Laiche no miró hacia atrás. Caminó hacia adelante, con las manos en los bolsillos y el comodín presionando ligeramente su muslo con cada paso. No pensé en el futuro ni en el pasado. Solo pensaba en el ruido de sus propios pasos, en el olor a tierra quemada y en lo que, por primera vez en mucho tiempo, no le dolía, la certeza de que no había nada que revelar, ningún mensaje escondido en las cartas o en las estrellas. Solo quedaba el camino, el cuerpo cansado y la noche que volvía a caer, lentamente, como siempre. Elías caminó hasta que la luz del día desapareció por completo y las primeras estrellas aparecieron como pequeños puntos de tinta sobre el papel. Está oscuro. No había prisa ni destino más allá de ese momento. El aire fresco de la noche traía consigo el olor a hierba húmeda y el suave viento agitaba las hojas secas alrededor de sus pies. Se detuvo junto a un estrecho arroyo, donde el agua corría baja, casi un susurro. Sacó el comodín de su bolsillo y lo sostuvo entre sus dedos, observando la desgastada figura a la luz de la luna. No había allí ninguna magia, ninguna respuesta, solo un trozo de papel que, por alguna razón, había decidido coger. La dejó caer en la corriente, viendo cómo la carta se alejaba, girando lentamente, hasta desaparecer en el recodo del río. Respiró hondo, como si soltara algo que ni siquiera sabía que llevaba. Luego siguió adelante, con las manos ahora vacías y el peso de sus pasos más ligero. El camino continuó, y él con él. No quedaba nada que buscar ni nada que perder. Solo la noche, el silencio y el camino que se abría por delante, simple y seguro como el mañana que vendría, sin presagios, sin advertencias, como otro día.